Otro de los enclaves que podría estar hablándonos de manera velada de la Tierra cóncava y del Sol negro es el patio de la Piña del Vaticano. Lo que vamos a tratar de mostrar es que esta piña hace alusión a la glándula pineal y la exedra con media cúpula que hay detrás al cráneo. Pero también y al mismo tiempo la piña estaría simbolizando al nivel más esotérico el Sol negro y la exedra cupulada la Tierra cóncava. Uno de los datos claves para comprender el simbolismo oculto de esta piña es que estuvo colocada en el atrio de la antigua Basílica de San Pedro, la llamada Basílica Constantiniana, construida en el siglo IV. Como dato curioso, se terminó de construir en el año 333. Como podemos observar en estos dibujos de la época, los dos pavos reales que flanquean actualmente la piña ya la acompañaban cuando estaba situada en el atrio de la Basílica Constantiniana, formando parte de un frontón curvo de un templete que la protegía. Esta piña es también de época romana, hecha de bronce y de unos 4 metros de altura. Un dato muy significativo para todo lo que estamos tratando de interpretar es que esta piña formaba parte de un templo de Isis del siglo II, situado en el entorno de las termas de Agripa, muy cerca de la zona del Vaticano. Esta información es muy significativa, como decimos, porque creemos que el simbolismo más profundo de la diosa Isis y esa referencia a las eses que encontramos tan a menudo tiene que ver con todo esto, ¿no? Es decir, y en última instancia la diosa Isis estaría representando y por lo tanto encubriendo, porque la representación es siempre el encubrimiento, es decir, esto es lo que hay que entender, el símbolo siempre encubre, el símbolo por definición es un velo, y ¿qué diosa puede ser mejor veladora que la diosa Isis, la diosa del velo, la diosa que simboliza justamente el velo situado entre las dos columnas, las dos íes, que están colocadas frente al Sancta Sanctorum, las dos eses. O sea que todo ese juego de las dos barras y las dos eses que encontramos siempre está representado en la diosa Isis, pero también en el Sol negro, que en última instancia sería ese Sancta Sanctorum que está velado por la interpretación cósmica, ¿no? Y esto a su vez se vincula a la piña, porque justamente si esta piña de la que vamos a hablar ahora es una piña que procede precisamente de un templo de Isis, de alguna manera nos están diciendo claramente que esta piña alude a todo esto, ¿no? Ya hemos visto que las dos eses de Isis perviven en diversos símbolos y en diversas nomenclaturas que encontramos desde el Sancta Sanctorum al Spiritus Sanctus, al Sanctus Sindone, a las alusiones a la Santísima, etc. Lo encontramos incluso en un personaje muy importante como Kissinger, que algunos investigadores han afirmado que es un como Thric of the Estrey, que es un andrógino, que es una mujer transexualizada, lo cual encaja a la perfección con todo esto y todo lo que venimos diciendo de la confluencia de Isis y Orisis. Pero entonces, justamente es lo que decimos, ¿no? Todo esto estaría hablando del Svarsesone, del Sol negro, ¿no? Pero de hecho, en la geometría vorticial de la piña, con esas dos curvas helicoidales con radios decrecientes y con sentidos contrarios, vendría a simbolizar esa, digamos, energía cósmica que nosotros creemos que da forma a toda la realidad, es decir, que la energía ya se curva, ya es, digamos, su propia esencia natural. Y eso lo cuenta muy bien Marco Rodin, ¿no? Es decir, es como si la propia realidad tuviera tendencia a determinadas geometrías, a determinadas, es decir, si la propia energía tendiese precisamente como a curvarse y a acelerarse, es decir, todo lo que nos cuentan de la constante de la energía de la luz y todo eso, yo creo que es como toda la ciencia dominante, una tapadera para ocultar una realidad más esotérica, y es que la energía por definición se acelera, por definición se curva, por definición conforma estas mecánicas energéticas toroidales, vorticiales,
de las que dan cuenta las matemáticas vorticiales, y justamente la piña vendría a hablarnos de todo eso, en el marco no simplemente de lo energético y de esta lógica energética, sino en un marco mucho más integral, donde lo puramente energético, tal como nos lo vende la ciencia dominante, es en realidad una energía donde interacciona el elemento sacrificial traumático de conjunciones y disociaciones de lo corporal, de lo espiritual, es decir, de los 4 triángulos alquímicos, ¿no? Del triángulo agua-tierra, del triángulo fuego-aire, es decir, esa idea como de las conjunciones y las disyunciones. Y justamente la piña nos estaría hablando de manera muy simple de eso, y también de la apertura, que en el fondo es un simbolismo cercano al de la apertura del loto en el ámbito oriental, o la apertura de la rosa, que recordemos que en el fondo es muy parecido. El capullo de rosa es casi como una piña que luego se abre en esa estructura de nuevo como vorticial, toroidal, pero que a su vez es la apertura de la conciencia, la apertura de los chakras, la apertura de los alters disociados bajo el efecto del falo traumatizador, sodomizador, que vuelve a ser también la forma de la piña, ¿no? La piña fálica, que ahora vamos a ver que es muy importante en el ritualismo osiriaco y después sobre todo dionisíaco. El patio de la piña fue concebido a principios del siglo XVI por el arquitecto Donato Bramante como un enorme patio alargado que vinculaba la parte, digamos, de la Basílica del Vaticano al sur, y luego al norte una serie de palacios y de extensiones ya de lo que era el Vaticano, ¿no? Se denominó el patio del Belvedere porque tomaba el nombre de un palacete ya existente, denominado el Palacete del Belvedere, situado al norte de toda esta extensión, ¿no? Lo interesante es que, como nos muestran diversas obras de la época anteriores a la construcción del patio del Belvedere en el siglo XVI, este palacete de los papas contaba con una estructura en forma de exedra que justamente el nuevo proyecto de Bramante va a recuperar y va, digamos, a reconstruir, recrear, pero conservando esa forma en el mismo lugar, que, como vamos a ver, tiene connotaciones astrológicas y creemos que también ritualísticas muy importantes, ¿no? El diseño final de la exedra, ya de este patio del Belvedere, inicialmente un solo patio que se extendía de norte a sur, con la media cúpula sobre la exedra que ya vemos, fue obra finalmente del arquitecto Pirro Ligorio. Pero lo interesante es que este tomó como modelo la cúpula del Panteón de Agripa, el Panteón de época romana, que nos parece que está cargado también de esoterismo y de una eventual referencia a la tierra cóncava, ¿no? Porque una de las características más conocidas, pero muchas veces no interpretada, es que la anchura, es decir, el diámetro en planta del edificio al interior es exactamente igual que la altura del edificio en sección, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que en el edificio se puede inscribir una esfera perfecta, justamente que solo se hace explícita como forma esférica en la cúpula, pero que en el fondo la esfera está ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que una persona que está andando en el suelo, en la planta, en el suelo del panteón, está, digamos, de una manera inconsciente, sintiéndose estar inscrito en una esfera, a pesar de que solamente la cúpula es esférica, ¿no? ¿Se entiende esta lógica? Es muy interesante porque hay una sugerencia de que la realidad es cóncava, de que toda esta estructura energética en la que estamos es de geometría esférica, o de manera más concreta, doble toroidal y vorticial, pero la percibimos como recta porque, digamos, en realidad solo percibimos el rayito de luz que llega a 1 milímetro, que se mete en nuestro cristalino y luego se curva otra vez en la retina, ¿no? Por lo tanto, todo el mecanismo perceptivo es
es engañoso, como venimos mostrando, pero sobre todo lo interesante en este programa es que vamos a intentar mostrar que parece que todo esto también está inscrito en toda esta composición del patio del Belvedere, con toda una serie de elementos secundarios que parecen confirmar esta interpretación, este doble juego entre lo cóncavo y lo convexo, entre el interior y el exterior, entre la apariencia y la realidad, entre lo que se ve y lo que se cree que se ve, y en última instancia entre el modelo construido del cosmos y el modelo real, es decir, modelo construido a partir de una visión que luego simplemente es extendida por una visión, digamos, por una visión ampliada, que es la del telescopio o la de todos los sistemas de implementación tecnológicos que queramos, pero no deja de ser una lógica perceptiva que, digamos, es decodificada y convertida en teoría, convertida en una geometría específica y vendida como, ¿se entiende? Y todo esto parece sugerirlo, pero de hecho estaría ya hasta tal punto, ¿no? Da la impresión de que esto está ya implícito en el Panteón, es decir, que el Panteón nos está hablando ya con una forma tremendamente simple, en el fondo, que es lo que pasa siempre, las formas más simples, ya lo hemos visto con el óvalo de la columnata de San Pedro, son en el fondo las más esotéricas, ¿no? Porque nos están hablando a este nivel más profundo, ¿no? Como vamos a ver, todo apunta a que esta exedra del patio de la Piña tiene un significado astrológico muy singular, ¿no? Y que el término Belvedere, que era ya el palacete del Belvedere existente antes de construir el palacio del Belvedere, y que antes se vuelve a utilizar ese nombre, ¿no? Nos están hablando de la vista, de la visión, ¿no? Es muy importante cómo se ve, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero este término Belvedere, que en el ámbito, digamos, oficial de la arquitectura y del paisajismo suele interpretar en términos muy planos, como es todo en la academia, muy planos, muy de paisajismo, ¿no? De que la gente va allí y observa el paisaje, ¿no? Todo eso que nos cuentan, ¿no? Tan romántico, ¿no? La gente va allí y observa el paisaje, ¿no? Esa es la tapadera que siempre utiliza el pensamiento oficial, en la mayoría de los casos sin saberlo, y por eso justamente su papel es más perfecto, ¿no? Son mejores encubridores de la realidad por su propia ignorancia, son idiotas útiles, pero en realidad creemos que esta idea del Belvedere tiene un contenido ritual y astrológico mucho más profundo por todo lo que vamos a mostrar aquí, ¿no? Entonces, esta exedra del palacio, del palacete antiguo de los papas que estaba allí, ya se estaba utilizando en alguna medida con un contenido ritualístico, astrológico, que sabemos que es central en todo esto, ¿no? Porque el ritual no se hace en abstracto, el ritual se hace en un determinado contexto astrológico y en una determinada conjunción astral, etcétera, etcétera, ¿no? Porque precisamente lo que están en juego son las conjunciones energéticas de toda esta maquinaria, cósmica, ¿no? Después el patio del Belvedere se partió en dos patios principales, ¿no? La parte sur conservó el nombre de patio del Belvedere y la parte norte ya se llamó el patio de la Piña, ¿no? Entonces, que se le diese de nuevo este nombre a este patio norte, el patio de la Piña, pone de manifiesto que la piña ocupa un papel protagonista, ¿no? En todo este simbolismo, ¿no? Que le podrían haber dado otro nombre, ¿no? Pero no, es el patio de la Piña, ¿no? Conviene insistir en que esta piña presidía antes el espacio abierto del atrio de la antigua basílica, ¿no? Por lo tanto era, digamos, después del interior y lo que hubiese en el interior, supongo que había algún altar, algo así, exactamente no lo sé, pero era, digamos, como el hito arquitectónico, el hito escultórico más importante, que estaba en el centro del espacio exterior, ¿no? Que daba acceso al patio, ¿no? Y abierto al cielo, ¿no? Con todo ese simbolismo también de vinculación del culto cristiano en ciernes, ¿no? Esta es la basílica, estamos hablando de la basílica que construye Constantino el Grande, precisamente el emperador que legaliza los cultos cristianos en el Imperio Romano ya en decadencia, y por lo tanto la piña ya ocupaba un papel muy central, ¿no? Con toda esa vinculación a los cultos de Isis
y ahora vamos a ver también a los cultos de Dionisio, que en el fondo son muy cercanos porque Dionisio es la versión griega de Osiris y Osiris y Isis son la pareja de hermanos y esposos que centran todo el ritualismo egipcio, ¿no? Entonces es interesante que justamente ese papel central de la piña en el atrio de la antigua basílica luego lo desempeña el obelisco egipcio, de nuevo, en el centro de la columnata ya construida por Bernini en el 16-17, me parece que ya es principios del 17, finales del 16, principios del 17. Por lo tanto, esta vinculación entre obelisco y piña es muy importante por todo lo que venimos diciendo y la importancia de la comprensión de toda esta mecánica, pero también la cósmica, integrada, es decir, entendiéndola como hierogamia, como ritual sexual a distintos niveles, ¿no? Y eso es central en todo esto, porque si no, no entenderemos nada, ¿no? Por lo tanto, obelisco, símbolo fálico, falo de Osiris, etcétera, ¿no? El número 14, todo lo que hemos dicho 1000 veces, ¿no? La pieza 14 del falo perdido de Osiris que no encuentra Isis, etcétera, etcétera. Pero la piña vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Vendría a ser justamente ese falo ritual, pero que es muy importante, siempre lo decimos, es un falo sustitutorio, no es un pene, es un falo, es una cosa muy distinta, es un falo andrógino que utiliza tanto la mujer como el hombre, ¿no? Y de hecho, ahora vamos a ver que estas piñas las utilizaban los adeptos de los rituales dionisíacos colocándola en la cabeza de una vara, era el tirso dionisíaco, y justamente también la llevan las bacantes, o sea que las bacantes también son fálicas, entre comillas, es decir, porque también utilizan el falo, ¿no? Es decir, hoy si hay un movimiento fálico por antonomasia es el feminismo, es un feminismo fálico, ¿no? Donde todas las mujeres se han armado de sus falos y han salido a la calle a sodomizar, ¿se entiende? El feminismo es un feminismo dominante hoy, fálico sodomizador, ¿no? Traumatizador, ¿no? Primero que todo ello porque las primeras que lo encarnan son las traumatizadas, ¿no? A nivel más duro o a nivel más blando, ¿no? Es decir, sin comprender todos estos rituales paganos no vamos a entender nada de los movimientos de ingeniería social de hoy, porque son los mismos altos iniciados los que entonces montaban unos rituales dionisíacos, unos misterios de Eleusis, unos misterios de las distintas variedades, y hoy montan los movimientos sociales que tienen todo ese contenido, digamos, de religión política, como hemos mostrado en otros trabajos, ¿no? En el caso de Osiris, la piña la encontramos ya en ocasiones coronando su vara y flanqueada por 2 serpientes, lo que vuelve a aludir a todo esto de las energías cósmicas toroidales, vorticiales, cíclicas, ascendentes, descendentes, que conforman la realidad, ¿no? En contra de esa visión lineal, plana, de principio y de fin, causal, final, etcétera, que nos vende el pensamiento dominante, por supuesto, para adoctrinarnos, robotizarnos, etcétera, ¿no? Las 2 serpientes de esta vara de Osiris vuelven a ser las 2 eses de las que venimos hablando, y vuelven a ser las dos curvas decrecientes de sentido contrario que forman la estructura de la piña y que luego se abren, muy importante esto, que están cerradas pero que se abren, ya hemos dicho, como la rosa, como el loto, como los chakras, como los saltes del múltiple disociado, y creemos también nosotros como las capas electromagnéticas que en el fondo conforman la estructura única de ese doble toroide que se bambolea al interior de la Tierra cóncava. Pero donde encontramos la piña ocupando un papel mucho más protagonista, como decíamos, es en el culto dionisíaco, ¿no? Ahí el símbolo protagonista, el símbolo y el útil, la herramienta, es decir, el signo protagonista de esos rituales es la vara fálica, es decir, el tirso dionisíaco, que es una vara de un árbol, a veces tiene enrolladas ramas de vid o de hiedra, o en otras ocasiones se colocan como lazos, ¿no? Recordemos hoy cómo se están utilizando los lazos, ¿no? Los lazos, ¿no? Que hacen alusión a lo mismo, ¿no? Los lazos
de todos estos rituales hierogámicos encubiertos, ¿no? Que en el fondo es lo que moviliza siempre a las sociedades, ¿no? Esa energía libidinosa, ¿no? Y entonces la piña en el extremo, justamente en la parte alta de la vara, simboliza todo lo que estamos hablando aquí, simboliza toda esa doble corriente energética, pero también la llegada a lo alto, la llegada a la glándula pineal, y también la llegada a lo alto del sistema cósmico, la llegada al Sol negro, que nosotros creemos que son simplemente dos estructuras fractales. Es una misma realidad, pero fractal, a dos escalas diferentes, y sospechamos que justamente el sentido profundo que tenía la glándula pineal, que hoy parece que, por lo que dicen los expertos, está muy atrofiado, y aunque se puede en parte recuperar y aunque parece que sigue funcionando y sigue teniendo un papel muy importante justamente en las iniciaciones, en porque segrega determinadas sustancias y porque es importante justamente para alcanzar determinados estados de conciencia alterados, etcétera, ¿no? Es decir, parece que todo está muy vinculado, pero por lo que cuentan, esta glándula pineal tuvo un papel mucho más importante en la antigüedad, donde el hombre, de alguna manera, el humano estaba más conectado con el cosmos, ¿no? Estaba más conectado con el cosmos, y yo creo que, y de esto han hablado también algunos autores, la glándula pineal era una especie como de ojo, pero como de ojo no tanto en el sentido lumínico del término, sino en un término más, en un sentido más cercano al de un oído. Es decir, era una especie de sentido de la percepción de ciertas energías vibratorias de las que hoy, digamos, hemos perdido la conciencia, ¿no? Aunque sin duda nos siguen influenciando, ¿no? Y sin duda la geoingeniería hay que entenderla como lo mismo. La geoingeniería es una continuación por otros medios, por medios tecnológicos, de una misma lógica de control mental de las sociedades, pero en última instancia mágico, ritual, ¿no? Y vinculado, como nos han contado algunos autores, de manera muy concreta, ¿no? Como James Casbolt, a rituales satánicos, a sacrificios de niños en los que esas energías traumáticas se traducen, se transfieren a un registro electrónico y electromagnético y se radian a las poblaciones para que de alguna manera, sin saberlo, participen de toda esta lógica energética que, como digo, es muy importante comprender que es al mismo tiempo energética y traumática. Es decir, que no hay que entenderlo en los términos puramente energéticos, neutrales, fríos, que nos vende el conocimiento dominante, sino una energía que es antes que nada una energía hierogámico-sacrificial, libidinosa, traumática, disociativa, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante subrayar, como ya hicimos al analizar el óvalo, el huevo, en realidad, el huevo andrógino parido por el falo andrógino. Por eso es tan importante el obelisco en medio del huevo, ¿no? El huevo es un huevo, no es un óvalo, es un huevo, ¿no? Esto es importante entenderlo, ¿no? Y aquí estamos en el mismo contexto, porque Isis es lo mismo, es el huevo, ahí está el huevo de Isis, el huevo místico se asocia también a Isis. Isis también pone huevos, para entendernos. Isis también es la madre, es también este vientre andrógino que hablamos siempre, ¿no? Todo este vinculismo todo este simbolismo se vincula, ¿no? Pero ya vimos que el huevo de Bernini se orientaba norte-sur con el obelisco falo en el centro, y aquí vuelve a pasar algo parecido. Todo el patio del Belvedere se orienta norte a sur, aunque luego, digamos, como es mucho más largo, pues no se puede jugar con esa, y ya se polariza en el norte, en la exedra y la media cúpula del patio de la Piña, todo ese contenido astrológico. Pero es muy importante que está orientado a sur. Esto es muy coherente con lo que vamos a ver, ¿no? Que es un lugar de observatorio astronómico. Como es lógico, ha de orientarse al sur, ¿no? En una latitud norte como es Roma, donde el plano de la eclíptica, que para nosotros es el plano ecuatorial del doble toroide que se bambolea al interior de la Tierra cóncava, ese plano ecuatorial, lógicamente, se observa al sur, se observa fugado, ¿no? Pero esto no es solo una interpretación esotérica y astrológica, también es de manera muy concreta, exotérica y científica, astronómica, como vamos a mostrar ahora, ¿no? Con la construcción posterior de la torre gregoriana. Pero antes de llegar ahí, ¿no? Hay que ver que
De la misma manera que la exedra del patio de la piña se construía al norte, al sur se construía también una forma exédrica, que en realidad era una especie de anfiteatro donde al frente se hacían determinados juegos y determinados espectáculos, ¿no? Naumaquias y cosas así, ¿no? Pensemos que hay una continuidad total entre el Imperio Romano y el Vaticano, ¿no? El Vaticano sabemos por Jorge Guerra que es el neoimperio romano, ¿no? Lo interesante es que a estas dos exedras, la exedra norte del patio de la Piña y la exedra sur de lo que después ya se llamó solo el patio del Belvedere, se le añaden justamente los dos pavos reales que vendrían a ser como otras dos exedras, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Por eso nos hemos ocupado en detalle antes del simbolismo del pavo real en un programa anterior de esta serie. Y hemos visto que todo ese simbolismo del pavo real tan interesante y tan esotérico, ¿no? Por eso aparece en la alquimia, de ese doble juego de la forma cóncava, de la forma convexa, todas esas alusiones que hemos visto al huevo, pero también al ojo, al iris, al arco iris, al velo, a esa sexualidad andrógina donde el pavo levantaba el sexo hacia el otro lado de su cola convexa, cóncava, es decir, esa idea del falo andrógino sodomizador que abre la rosa, que abre los pétalos del loto, que abre la piña también, ¿no? Y que abre los alters que en definitiva, digamos, vinculan toda esta estructura energética a nivel cósmico, creemos, ¿no? Sabemos que se utiliza a nivel de programación mental mediante trauma toda la temática del cosmos como, digamos, disparadores y triggers de programación mental, pero creemos que todo esto tiene un contenido mucho más profundo. En realidad es porque verdaderamente hay una, digamos, posibilidad de entrar en resonancia con esas energías astrales, ¿no? Con esa especie como de distintos planos etéricos o algo así, pero que para nosotros es también el de los distintos, es decir, es algo muy real y es algo que a su vez se superpone a una visión del cosmos como de distintas capas electromagnéticas, de geometría aproximadamente doble toroidal, que se abre como pétalos de rosa, y todo eso nos parece que es lo mismo, en el fondo es lo mismo, ¿no? Y todos los que estamos hablando de estas cosas, en el fondo cada uno con la mejor intención, y en el fondo todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Unos hablan desde un punto de vista más energético, otros hablan desde un punto de vista más esotérico, otros hablan desde un punto de vista más del mundo de la espiritualidad, más blando y tal, pero en el fondo hablan de lo mismo, porque simplemente yo creo que están, digamos, olvidándose que lo que está en el corazón de todas esas prácticas iniciáticas son iniciaciones duras donde en el centro está el falo andrógino, el abuso infantil, la disociación mediante trauma y la, digamos, producción de psicópatas y de múltiples digamos, que sirvan al servicio que estén al servicio de la jerarquía psicopatocrática, que en definitiva es lo que gobierna, una psicopatocracia que se considera orgullosa de serlo, ¿no? Porque ellos se consideran herederos de los dioses y ser un psicópata disociativo pues es un plus, ¿no? Es un valor añadido para ellos, ¿no? Y seguramente a cierto nivel lo es, ¿no? Porque ofrece una capacidad de lidiar con la realidad del mundo, con el enfrentarse a ese sol negro de la realidad, ¿no? Que no poseemos los mortales, ¿no? Los mortales con una visión más humana, ¿no? Y más cercana a este mundo mortal, ¿no? Entonces todo esto que decimos parece encajar muy bien con esta interpretación que estamos haciendo del patio de la piña, ¿no? La glándula pineal es considerada como el tercer ojo, ¿no? El tercer ojo que da acceso, ya decíamos, a esa realidad no perceptible con los sentidos convencionales, ¿no? Todo ello en el marco de una programación, de una ritualística, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces justamente es lo que parece que está implícito en todo este simbolismo, ¿no? Donde a su vez la piña, ya decimos, es falo andrógino y es glándula pineal y es sol negro, ¿no? Hay que recordar que también la piña y el pino
estaban asociados a los cultos de Cibeles, otra, digamos, versión de lo mismo, donde se talaban pinos que simbolizaban la castración, y de hecho los adeptos masculinos se castraban y lanzaban sus genitales al pecho de la diosa Cibeles, ¿no? Con esa idea del falo penetrando el sol negro, ¿no? Que en última instancia, claro, porque ¿qué sería el sol negro? El sol negro sería esa hierogamia andrógina de una energía masculina, por así decirlo, que atraviesa una especie como de vientre femenino, ¿no? Pero andrógino también, porque en el fondo decir que es masculino y femenino es una pura convención. Es decir, es una pura convención si no fuera porque en el fondo, como está vinculado a la realidad sexual de nuestra naturaleza y de nuestras relaciones sociales, sí acaba funcionando como. Es decir, hay una tendencia a lo andrógino, pero sí hay una cierta adscripción de determinadas cosas a lo masculino y determinadas cosas a lo femenino. De manera que el sol negro acabaría siendo, digamos que, más femenino que masculino, en la medida en que es una especie como de vientre que canaliza las energías cósmicas y que las regenera y que las vuelve a parir, dicho de una manera muy vasta, ¿no? Habrá que hablar también del simbolismo de las vírgenes negras que creemos que por supuesto se vinculan a Isis. Habrá que seguir hablando de eso porque creemos que la clave para entender el ocultismo de las vírgenes negras es que están simbolizando esto, el sol negro y toda esta mecánica oculta, ¿no? Pero entonces, digamos que el sol negro es más femenino, pero es andrógino, porque nos conduce al mismo tiempo a la androginización de la sociedad, a ese descentramiento del vientre, ¿no? Del vientre natural humano y el vientre de la tierra hacia el vientre transhumano y el vientre artificial y el vientre de la inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, de alguna manera, las energías que entran y que salen de ese vientre serían más masculinas, ¿no? Por eso el simbolismo es al mismo tiempo masculino y femenino, y es el de unas energías, esas energías que fluyen en un campo vorticial, pero que, digamos, se encuentran como constreñidas por ese doble toroide femenino que de alguna manera regenera y vuelve a parir, ¿no? Y vuelve a parir la luz. Y entonces el simbolismo de Horus Sol, del sol que nace, que sale desde el este, a su vez vinculado a la edad de Horus, pero el simbolismo más profundo del Horus Sol, que nace de la Isis oscura, de la Isis que en parte es tierra negra, ¿no? Pero también es sol negro, ¿no? Y en parte la tierra negra, que es la nigredo alquímica, que de alguna manera viene también a, digamos, simbolizar ambas cosas, porque en el fondo nos está hablando de este descentramiento y este desventramiento, que es sacar a la fertilidad natural humana desde el vientre de la madre hasta el vientre artificial del transhumanismo, y por lo tanto es del negro de la tierra, del negro del inframundo, al negro del supramundo, que es el sol negro, pero que es uno de los, digamos, elementos más esotéricos de todo esto, ¿no? Y del que, digamos, muy poca gente habla, ¿no? Por lo tanto, los dos pavos reales del Vaticano, con sus colas cerradas, vendrían a simbolizar todo esto lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, hemos analizado el simbolismo de las colas del pavo real que desde el suelo, desde el horizonte, se abren como la luz, se abren como los pétalos de rosa y como se curva la luz entrando y acariciando la tierra cóncava, ¿no? Pero aquí los dos pavos reales tienen las colas cerradas, ¿no? Y son justamente dos pavos reales situados a los dos lados de esa piña que ya hemos visto que es en cierta manera un tercer ojo, un ojo de la percepción, digamos, de altos niveles de consciencia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera lo que nos están diciendo es que esos dos pavos, esos dos ojos cerrados, ¿no? Esos dos pavos son dos ojos cerrados
que también están velando toda esta doble juego de lo cóncavo, de lo convexo, del velo. Por lo tanto, toda la composición, ¿no? La piña, los dos pavos reales con las colas cerradas, por lo tanto con los párpados cerrados, vendría a simbolizar ese estado de iniciación en el que el adepto en la iniciación dura, el adepto sodomizado por el falo andrógino, se sume en la oscuridad de su core disociado y crea alters disociativos, ¿no? en su estructura, en su sistema múltiple mental, ¿no? Para que luego sus maestros, ya decimos, en las iniciaciones más duras, los programen y hagan de estos iniciados psicópatas serviciales a la psicopatocracia que gobierna en la sombra, ¿no? Todo esto además es coherente con un sarcófago egipcio, original egipcio, que forma parte de esta composición y que está situado de manera muy significativa detrás de la piña. Y en este espacio simbólico debajo de esta exedra y esta media cúpula cóncava, ¿no? Y cuando lo vemos desde una visión subjetiva, sería precisamente como es como si estuviésemos poniéndonos en el lugar de la mente de este adepto iluminado, en el peor sentido de la palabra. Para nosotros siempre todo esto es el doble juego, el Illuminati es el Oscurati al mismo tiempo, ¿no? Como dice Luis Palacios de La Caja de Pandora, ¿no? El Illuminati es el Oscurati, ¿no? Pero al mismo tiempo sería esa vinculación perceptiva, vibratoria, es decir, esa imagen para mí muestra muy bien cómo esa piña simboliza la glándula pineal al interior del cráneo cóncavo, que hay que entender que en un principio, es decir, incluso podemos llegar a especular con que el primer desarrollo del cerebro fue un desarrollo perceptivo donde las ondas vibratorias resonaban en la cavidad cóncava del cráneo, proyectadas, por así decirlo, desde la glándula pineal, que no por casualidad parece que está como en el centro geométrico del cráneo, ¿no? Es decir, hay datos que nos permiten pensar que probablemente la glándula pineal desempeñó un papel muy arcaico y muy primario en el desarrollo del cerebro, donde funcionaba como una especie de sentido perceptivo a nivel muy profundo y a su vez vinculado a toda la estructura del cosmos, ¿no? Quizás con otra estructura planetaria, ¿no? Porque cada vez tenemos más tendencia a pensar que estos planetas, ¿no? En realidad el Sol es un planeta más, y estos planetas han ido teniendo distintas funciones en distintas eras y en distintas épocas. Es decir, esto ha sido una especie como de reloj de las eras, ¿no? De los que nos hablan determinadas tradiciones iniciáticas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito Rosacruz, ¿no? Un autor como Heindel, ¿no? Nos habla de la era de Saturno y otros autores nos han hablado de cómo en determinadas épocas había otras digamos, configuraciones astrales donde otros planetas tenían otros pero todo eso hay que entenderlo, yo creo, en un sentido mucho más cercano al modelo que estamos proponiendo nosotros que al que ofrece la astronomía dominante, ¿no? Donde en realidad los planetas serían simplemente como bombillas que se encienden más o menos de intensidad y que transmiten distintos niveles vibratorios, distintos espectros vibratorios, por así decirlo, y donde el Sol sería simplemente un planeta más que se corresponde con una última etapa del planeta Tierra. Estoy hablando de etapas, estoy hablando de marcos temporales brutales, ¿no? Milenarios. Es decir, ni siquiera estoy hablando de unas culturas que hayan podido dejar, es decir, no estoy hablando ni de Atlantia, ni de Lemuria, ni de Hiperbórea, no, estoy hablando de una cosa mucho más brutal, ¿no? Es decir, estoy hablando de que es posible que todo este sistema astral sea literalmente una especie de calendario reloj cósmico que haya ido, digamos, dictando las distintas condiciones, los distintos, digamos, sistemas atmosféricos, tal como lo dice Nikola Tesla, ¿no? La Tierra como un sistema atmosférico cerrado, por supuesto, no tiene sentido que estemos abiertos al cosmos, eso no se lo cree nadie, ¿no? Más que los adoctrinados por la academia, ¿no? No se lo cree nadie, que estemos flotando en una bola en el cosmos. Y, es decir, nada en la naturaleza
que sea delicado se hace al exterior, tiene que estar siempre al interior, protegido por la cáscara. Las frutas, la fruta es importantísima porque es el órgano sexual, es donde está la semilla, por lo tanto es lo que más protegido tiene que estar, ¿no? La fruta que nosotros nos comemos es, digamos, simplemente la sustancia, el tejido que el árbol le deja a la semilla al lado para que, digamos, le sirva, digamos, de protección y en un momento dado de nutrición en la tierra en la que cae y se abre, ¿no? Igual justamente que estas esferas que se abren, ¿no? Pero la semilla es lo más importante. ¿Y dónde surge la semilla? Nunca surge al exterior. Lo vemos en todas las frutas. Surge al interior, en formas esféricas, en formas que tienden a ser esféricas y en ocasiones, como en la manzana, toroidales. Qué casualidad que justamente la manzana sea la fruta tan simbólica del árbol, otro simbolismo, ¿no? Del arriba, del abajo, de la copa, de la raíz, del tronco, del árbol, del eje, esa idea de la asimetría del eje del mundo, que es la simetría que para nosotros es esta simetría polar, ¿no? Lo mismo que el árbol cósmico, ¿no? Es decir, nadie se cree lo que nos venden, que en última instancia todo ese eje importantísimo queda reducido simplemente a un movimiento giratorio, que es al final lo que nos dicen. Al final toda esa simetría fundamental de las tres dimensiones, que es el eje polar, ¿no? Queda reducido, según la versión oficial, simplemente a la rotación, a que gira en torno al eje. Eso no se lo cree nadie, solamente los adoctrinados en el sistema dominante. Ese eje tiene que ser mucho más importante, ¿no? Y, por lo tanto, en la manzana lo vemos, ¿no? Ese eje genera un vórtice, ¿no? Pero entonces, cualquier cosa de importancia, el cráneo es eso, el cráneo es la protección, ya hemos visto cómo se crea, ¿no? Es la protección del órgano más importante o más desarrollado o más delicado o más sutil o más espiritual o más como se lo quiera llamar de la biología humana. Y por lo tanto, ¿dónde surge? Al interior de una forma cóncava que es el cráneo, etcétera, 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 ¿no? Que en su centro tiene un emisor, un no sé qué, ¿no? Entonces, justamente así tiene que ser la Tierra, por lógica, solamente puede ser así, por una simplemente lógica, digamos, de sentido común, de utilizar el sentido común, ¿no? Y no puede ser plana como algunos con la mejor intención nos dicen que es, ¿no? Aunque aportan muchos datos y mucho menos que para nada se puede creer la visión de que la Tierra es una pelota que expuesta a las condiciones cambiantes de un cosmos que no sabemos lo que decir. Es una versión absolutamente delirante. Es decir, la astronomía oficial es una tomadura de pelo que nosotros no nos creemos, ¿no? Como no nos creemos nada del pensamiento dominante, ¿no? Y ya decimos, si hemos llegado a esta propuesta a nivel cósmico es porque llegamos desde otros ámbitos y nos hemos convencido, después de estudiar banderas falsas, después de estudiar el satanismo, después de estudiar la programación mental mediante trauma, después de estudiar la programación, la ingeniería social, después de estudiar toda la agenda de género, el papel central de la androgenización que se vincula a todo esto, después de llegar, digamos, como en fases sucesivas, ahora pegamos un pequeño salto de escala y en el fondo es lo mismo, solo que a otra escala, ¿no? Es decir, el cosmos es lo mismo, es una gran tomadura de pelo de la ciencia oficial para descentrarnos, para desvincularnos de nuestra realidad, ¿no? Incluso de la comprensión profunda y terrible del cosmos como donde el centro lo ocupa ese terrible vientre de la diosa Isis, que a su vez hay que vincular a todas esas diosas terribles de los cultos ancestrales, ¿no? Tampoco parece una casualidad que justamente la sección egipcia de los museos vaticanos se coloque justamente ahí, detrás de este contexto, ¿no? Ni que al lado también haya unos leones, también de época egipcia, ¿no? Por lo tanto, toda esta interpretación parece muy lógica, ¿no? Otro detalle interesante es que el diseño original de Donato Bramante tenía una escalera de planta circular que se denomina de mariposa. Curioso, ¿no? Aquí otra vez aparece la mariposa del MK Ultra, ¿no? Con dos tramos de escalones curvos, ¿no? Uno cóncavo y otro convexo, ¿no?
que aunque finalmente no se llevó a cabo, esta escalera es muy expresiva de toda esta idea de la que estamos hablando, donde lo esférico, digamos, visto de un lado y visto de otro, convexo y cóncavo, en el fondo no son más que dos interpretaciones de una misma condición perceptiva en la que estamos atrapados, y por definición no podemos hacer más que interpretar y construir interpretaciones. Es decir, en el fondo es el mito de la caverna de Platón, pero en la que estamos irremediablemente atrapados, ¿no? Porque nunca vemos, de hecho, probablemente ese mito tiene una interpretación también de tierra cóncava, ¿no? Porque finalmente no vemos el sol, lo que vemos siempre es la sombra, siempre es el rayo de sol que llega en los últimos micras de milímetro a nuestra retina cóncava, ¿no? Todo lo que decimos parece confirmarlo una curiosa alineación arquitectónica. Después de construido el patio del Belvedere, y separados el patio del Belvedere y el patio de la Piña, se añadió a toda la composición la denominada Torre Gregoriana o Torre de los Vientos, y se hizo justamente sobre la denominada Galería de los Mapas, ¿no? También muy simbólico, ¿no? Si observamos esta torre gregoriana, sobresale de toda la composición arquitectónica de manera como muy artificial, como muy poco elegante, ¿no? Sin respetar los órdenes arquitectónicos. Está colocada ahí como un grano, ¿no? Como un grano que evidentemente ha tenido que tener algún motivo, ¿no? Que se haga en un sitio tan importante donde los mejores arquitectos trabajaban con las arquitecturas más refinadas, etcétera, que de pronto coloquen ahí una torre que sobresale, que se ve un montón, que no concuerda con los ritmos arquitectónicos de toda la composición, ¿no? Y es que si nos fijamos, todo apunta a que esta torre gregoriana se colocó ahí para, de alguna manera, dar continuidad a una alineación astral, a una conjunción astral de algún tipo, que forman precisamente la exedra de la Piña, esta torre gregoriana. No sabemos exactamente si es la terraza o algún otro elemento, pero sospechamos que es alguna de las... Hay dos terrazas, hay una terraza que justamente estaría orientada más como a este, ¿no? Y por lo tanto a suroeste, ¿no? Porque como está un poco hacia... Y esa alineación finalmente también llega hasta la cúpula de la Basílica de San Pedro, o sea, el lugar más importante de toda la composición, ¿no? Es decir, tanto si lo observamos de un lado como de otro, muchas de las imágenes que encontramos en Internet, todo parece indicar que estos tres puntos arquitectónicos se han alineado expresamente, y es una alineación que a su vez está vinculada a algún tipo de conjunción, de alineación astral, ¿no? Y aquí es donde vemos que entonces todo este contexto astrológico que estamos intentando mostrar también es astronómico, es decir, hay una dimensión esotérica y hay una dimensión exotérica. De hecho, fue en esta torre gregoriana donde se hicieron los estudios para el cambio del calendario juliano al gregoriano en 1582. Lo más curioso es que estén implicadas en esta alineación, ya digo, con un observatorio astronómico. Dos puntos tan singulares, ¿no? Por un lado, la cúpula de la Basílica de San Pedro, y por otro lado esta piña y esta exedra del patio de la Piña, ¿no? Por lo tanto, todo esto apunta a que la interpretación que estamos haciendo aquí es muy coherente, ¿no? Es decir, que la piña, que la exedra, que la media cúpula que está detrás de la piña tiene toda esta connotación cósmica, esotérica, pero al mismo tiempo vinculada a esta alineación y a esta utilización astronómica para observaciones desde el observatorio, ¿no? Es como si la cúpula convexa de San Pedro y la media cúpula cóncava del patio de la Piña fuesen como dos caras de la misma moneda. Es decir, que al mismo tiempo que estaban utilizando esta alineación en el marco de algún tipo de conjunción astral, es algo que habrá que seguir investigando, porque a lo mejor tenga también alguna clave importante, nos esté hablando de un alineamiento importante a alguna estrella, algún punto, en algún contexto, en algún evento astronómico importante,
Pero aparte de esta utilización concreta y, digamos, esotérica, también da la impresión que hay una especie como de guiño exotérico para los iniciados de ese doble juego de lo convexo y lo cóncavo, ¿no? Donde al mismo tiempo tenemos la cúpula convexa de San Pedro y la media cúpula cóncava del Patio de la Piña, pero que a su vez hemos visto que hace alusión a la cúpula completa del Panteón, ¿no? Y que justamente lo que vincula la forma convexa y la forma cóncava es el observatorio astronómico, es decir, justamente lo que estamos defendiendo desde el principio, ¿no? Es decir, que todo este modelo oficial no es más que una visión del cosmos, dicho de la manera más concreta. Es una visión del cosmos porque no es más que eso, no es más que una visión del cosmos, es una visión construida, ¿no? Es decir, se construye la realidad a partir de una visión, ¿no? Y justamente aquí, de la manera más expresa, nos dicen que la forma cóncava del Patio de la Piña y la forma convexa de la cúpula de San Pedro, uno de los puntos más importantes de la cristiandad, fijaros lo importante que es todo esto, ¿no? Están vinculados por el observatorio, donde ya hay un observatorio, digamos, científico, pero que no hace más, digamos, que ampliar una mecánica que sigue siendo una mecánica subjetiva, perceptiva, por definición. Es decir, la ciencia, por definición, es también subjetiva. Lo que pasa que es la de una subjetividad dominante y de una, nunca mejor dicho, porque tiene el objetivo de dominar a la naturaleza, ¿no? El sujeto que domina al objeto, ¿no? Con una estructura que en el fondo es la estructura sadomasoquista del falo andrógino, digamos, traumatizador de la víctima, ¿no? En el fondo toda la ciencia se construye sobre un modelo sadomasoquista, objetivizador del sujeto que objetiviza a la materia, y de hecho el espíritu que objetiviza la materia, ¿no? También está muy vinculado a toda esta visión gnóstica, ¿no? Donde el espíritu controla la materia, ¿no? Donde la orden del programador controla al cuerpo robotizado del esclavo de control mental mediante trauma, ¿no? Todo este paradigma es un paradigma central para comprender el sistema, y por eso no se estudia en el ámbito oficial, porque si se estudiase se comprendería demasiado bien cómo funciona el sistema, ¿no? Y por eso no se estudia, por eso se oculta, y hay que estudiarlo digamos, uniendo piezas del puzzle en el ámbito no oficial, ¿no? Por lo tanto, el observatorio de la torre, esta torre del observatorio, esta torre gregoriana, es justamente eso, es un observatorio, es un ojo ampliado, la ciencia es un ojo ampliado, pero no deja de ser un ojo, ¿no? Es decir, no deja de ser un ojo, seguimos simplemente interpretando lo que llega a nuestras retinas, y hoy interpretamos lo que llega a una especie como de retinas mecánicas que son los telescopios, ¿no? En su versión óptica, en su versión de distintas ondas, ¿no? Pero en el fondo es la misma lógica, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? En el centro del Patio de la Piña se colocó, entre finales del siglo XIX y principios del XX, una estatua de San Pedro apuntando al cielo, ¿no? Que justamente nos habla de todo esto, ¿no? Y luego, ya mucho después, en 1990, una cifra muy interesante, ¿no? El doble 1990, el doble vórtice en torno al falo, ¿no? Es decir, el doble vórtice, las dos helicoides de la Piña en torno al eje polar, ¿no? Es decir, 1990, ¿no? Isis, ¿no? Sis en este caso, sis. En esa fecha se colocó una escultura del italiano Arnaldo Pomodoro, ¿no? Interesante otra vez aquí la Pomodoro, ¿no? La manzana de oro, ¿no? Pomodoro, ¿no? En francés se habla de pomme, ¿no? La manzana es pomme, ¿no? Y la escultura titulada Esfera dentro de esfera, ¿no? De hecho, existen esculturas similares, ¿no? Es una serie con esculturas muy parecidas en distintas localizaciones del mundo, en algunas muy, muy singulares, como la sede de Naciones Unidas y otras, ¿no? En Washington, pero seguramente esta es la más importante de todas, ¿no? Un sitio tan importante como el Vaticano, ¿no? Y este patio de la Piña, que también, aunque pues, seguramente es el segundo espacio abierto más importante después del patio, después de la columnata de Bernini, ¿no?
Lo que quiero decir es que esto no es casual, que se coloca ahí, que se elija esta escultura y este señor y tal. Esto sin duda tiene que estar muy pensado, ¿no? Ahí no puede llegar cualquiera. Pero entonces justamente esta escultura confirma todo lo que estamos diciendo, ¿no? Como indica su título, es una esfera de bronce, pero que está agrietada y deja de ver a su interior como otra esfera, ¿no? Es como si fuera dos esferas una dentro de otra. Justamente el título es eso, ¿no? Esfera dentro de esfera. Y además se ve como unos mecanismos, ¿no? Como si nos estuvieran diciendo que esas dos esferas, que ahora vamos a ver que aluden a toda esta estructura del cosmos, fuera un mecanismo, ¿no? Fuera un mecanismo, ¿no? Esa idea del mecanismo de la que siempre han hablado los autores, pero que en definitiva parece aludir a que efectivamente todo el cosmos es un mecanismo construido por una inteligencia suprahumana, ¿vale? Ya decimos, no del orden ni de los reptilianos, ni de los Anunnakis, sino de un orden suprahumano, ¿no? Que ha construido un gran mecanismo muy óptimo en términos energéticos y por lo tanto con unas lógicas, con unas leyes de naturaleza que en el fondo son las que también funcionan a nuestra escala, ¿no? Pero lo interesante para nosotros es que esta obra, esfera dentro de esfera, simboliza todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? La esfera de bronce está muy pulida, es muy reflectante y por lo tanto refleja su entorno, ¿no? De manera que lo que vemos reflejado en la esfera es como si estuviésemos viendo al interior lo que está al exterior, ¿no? Por lo tanto es como si estuviésemos viendo como en cóncavo lo que vemos en convexo, es decir, lo que vemos al exterior estuviese como proyectado, deformado al interior, ¿no? Recordemos que todo esto es también lo que nos contaba Stanley Kubrick en 2001, ¿no? Que vamos a analizar en más profundidad próximamente, donde la inteligencia artificial justamente estaba representada por un ojo que deformaba todo lo que veía al exterior. O sea que justamente Kubrick nos estaba hablando de que toda esta estructura de la realidad y toda esta estructura del cosmos y toda esta inteligencia artificial, pero que es una inteligencia que de alguna manera rige toda esta energía, toda esta mecánica energética, es del orden de lo curvo, es del orden de lo cóncavo, es del orden de lo toroidal y de lo vorticial. Y no tiene nada que ver con la visión lineal, diédrica, lineal tanto en sentido espacial como en sentido temporal, que ha dominado y que sigue dominando la visión de la realidad, ¿no? Es decir, eso nos lo estaba diciendo Kubrick en 2001 y está aquí también implícito en esta escultura, ¿no? Donde de alguna manera está todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Lo cóncavo, lo convexo, el ojo que vemos como un cristalino y como un iris, el arco iris. Ya hemos hablado del pavo que parece un iris, que parece un arco iris y que a su vez encubre porque ve la otra cosa que está al interior, por lo tanto el paso de la forma cóncava a la forma convexa, en fin, todo esto de lo que estamos hablando aquí ya lo remata y lo terminamos también nosotros ya con esta escultura donde nos habla de todo este doble juego, de lo que se ve, lo que no se ve, lo que se muestra, lo que se oculta y finalmente una realidad del cosmos construida por la ciencia dominante como gran tomadura de pelo y una realidad del cosmos que para nosotros es la de una tierra cóncava y la de un sol negro, oscuro, oculto por definición en velos y velos y velos de luz, ¿no? Así que gracias amigos y seguimos. Hasta otra.